La medicina de Dios es invisible. En una época donde todo hay que tocarlo, todo hay que verlo, todo hay que comprobarlo, pareciera impensable. A algunos les parece místico, otras personas les parece ficticio, irreal o fantasioso. ¿Qué? Que Dios nos ofrezca algo invisible. Hoy voy a ser como un boticario. Voy a hablar de medicinas. La enseñanza de hoy surge de un encuentro de Jesucristo con un ser humano muy especial. Un humano en mucha necesidad. Realmente ese humano hizo tantas cosas para encontrar su medicina hasta que se encontró con Jesús. Voy a recrear la escena en los videos. Miremos la pantalla. Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Vamos a leer este momento tan especial, como lo registró Mateo. Mateo capítulo 9, verso 20. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos, y en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Y Jesús se dio la vuelta y le dijo: toma este frasco de penicilina. ¿No fue así? Te doy este fajo de euros y dólares. No. ¿Qué le ofreció Jesús? ¿Qué le dijo? Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. ¿Qué estaba buscando ella? Un elemento físico para su necesidad. ¿Ella estaba buscando la fe y lo inmaterial? No. Dice la Biblia que ella estaba buscando un contacto físico, el manto. Ella quería algo visible y algo tangible, y Jesús no se lo ofreció. Jesús le dijo una palabra que es muy menospreciada pero grandiosa: ten ánimo. Yo creo que uno se enamora de su pareja cuando llega a casa y la pareja no le ofrece un grito, no le ofrece un reclamo, sino que le ofrece ánimo. Yo creo que los hijos serán súper felices si llegan a la casa y el papá no los recibe con un regaño, con las cosas que falló. No hiciste aseo, eres un desordenado. Yo creo que la casa será muy feliz si siguiéramos esta huella de Jesús. Yo creo que la iglesia somos felices los domingos si cada domingo recibimos de Jesús ánimo. Vamos a ver el poder que tiene el ánimo, ese ánimo que viene no de un bar, porque hay muchas personas que buscan el ánimo en lo tangible, en lo que pueden tocar, y se van para un prostíbulo. En lo que pueden ver se van para las redes sociales, para la pornografía en la internet, porque ellos buscan, como esta mujer, en algo físico, en algo que pueda tocar, en algo que pueda ver, oír. Buscaba su realización, salir de su amargura. ¿Cómo se sentiría una mujer 12 años con hemorragia sin parar? Mujeres, díganme. Eso debió afectar su vida emocional ya. Eso debió afectar su vida psicológica.
Eso debió afectar su convivencia con la gente, su vida social, familiar. Eso era ya impensable, ese yugo que ella llevaba. Y Jesús le ofrece lo que el mundo casi no busca, o lo busca, pero de formas materialistas, obscenas, con licor, con vicios, con desorden. Ellos están gritando como Henry antes de sus 20 años por qué estaba adicto a las drogas y por qué llevaba esa vida loca. Porque por dentro yo estaba desesperado con mi existencia. No tenía, apenas con 20 añitos, y no tenía ganas de seguir viviendo. Mi decepción tan grande por dentro. Entonces trataba de hallar mi medicina, pero en cosas que me estaban haciendo daño y alejando de Dios, y trayendo maldiciones a mi vida. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, también está esta historia. Pero además Lucas, en el capítulo 8 de Lucas, también él cuenta la misma historia. Esto los impactó tanto a los discípulos que esta historia la replicaron todos, la contaban. A una persona devastada, acabada, Jesús le ofreció el ánimo de él, no el ánimo de una taberna, de un bar, no el ánimo de una imagen pornográfica, no de 5 minutos de fornicación o de masturbación. Él ofreció un ánimo que es eterno, un ánimo que el que lo recibe nunca se le acaba, un ánimo que el que lo recibimos, la vida nos cambia para siempre. ¿Cuántos desean el ánimo que viene de Él? Les voy a mostrar una curiosa entrevista. Ya les digo quién es este personaje. Yo deseo que Dios exista, no tener fe en algo que no existe. Con la fe no hacemos nada. Con lo que hacemos algo es con Dios. Con lo que hacemos algo es con un universo que tenga sentido. Con lo que hacemos algo es con una vida humana trascendente. Que la vida humana sirva para algo y que no sea simplemente un resplandor entre dos oscuridades. Eso es lo que yo quiero, no creer simplemente una percepción mía. Pues yo puedo creer cualquier cosa. Puedo creer que la vacuna no sirve, que la tierra es plana, que los pájaros maman. Puedo creer muchas cosas. Pero esa creencia por sí sola, a mi juicio, no vale. La creencia sola no construye a Dios. Lo que da sentido a la creencia es Dios. Porque eso es lo que le da el carácter de creencia verdadera. No es lo mismo una creencia verdadera que una creencia falsa. Entonces lo que yo busco no es la fe, busco a Dios. No lo encuentro, pero lo busco. Él es Alejandro Dolina. De pronto algunos han escuchado hablar de él. Filósofo, muchos premios de literatura, escritor, pero esencialmente es ateo. Y promueve su ateísmo. Y es muy cautivador su ateísmo porque él va con esta frase y esta bandera: yo quiero a Dios, busco a Dios, pero el día que lo vea, el día que lo toque. Esto es muy interesante. Y su método hasta hoy no le ha funcionado. ¿Lo escucharon? Va atrás de un Dios que pueda tocar, un Dios que pueda ver, un Dios en lo material, y le ha fallado su proceso. La mujer viene a tocar el manto y Jesús le ofrece ánimo. Voy a mostrarte un libro y el autor del libro. Él es un filósofo alemán, final del siglo XIX, vivió comienzos del siglo XX. Ernst Bloch. Característico de él, el ateísmo también, ateo. Y escribió este famoso libro, Ateísmo en el cristianismo. ¿Cómo les parece? Ateísmo en el cristianismo. Un ateo escribiendo así. Una de sus frases más famosas de este libro es esta: solo un ateo puede ser un buen cristiano. Una evidencia supera todas las creencias. Bueno, esta frase sí tiene mucho de razón, mucho de sabiduría. Una evidencia. Pero resulta que la evidencia que nuestro Señor nos ofrece tiene que pasar por un proceso.
Efectivamente, la mujer de la que estamos hoy leyendo, esa mujer ¿vio una evidencia o no vio una evidencia física? Claro. Dice que al instante el flujo desapareció. Pero el proceso para llegar a la evidencia es lo mismo que la medicina. Por ejemplo, sufres una herida, una cortada grave y se infecta. Tú corres a los médicos y los médicos te dicen: tienes que tomar, ingerir o aplicarte antibióticos. Al inicio, cuando tú empiezas el tratamiento, no ves el efecto. Pero si tú sigues con la medicina, ¿qué vas a ver en la herida? Se sana. El Señor le ofrece un camino a ella y le ofrece el ánimo. Y si ella persigue el ánimo, sanidad, ¿cierto? Luego vio la evidencia. Primero nos ofrece Dios la medicina y luego sí, la evidencia la vamos a ver. En el versículo 22, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija. Lo primero que vemos en esta historia de sanidad, que termina con evidencias poderosísimas en nuestras vidas, lo primero es que en un mundo materialista Jesús le ofreció lo inmaterial. En un mundo materialista, ¿por qué ella va a tocar un manto? Porque el mundo es materialista. ¿Por qué nosotros íbamos en nuestra tradición, en Colombia mayoritariamente católica, por qué íbamos a tocar algo? Nos ofrecieron lo material. Pero Jesús sí no hizo eso. No le dijo: hija, ve a San no sé quién y tócalo. Ve al monte de tal, de rodillas y con frijoles y tócalo. No. Jesús, a la búsqueda material de ella, le ofrece lo inmaterial. Y eso inmaterial fue este elemento poderoso. Cuando viene de Dios, tiene un efecto increíble. Me ha cambiado a mí todos estos años caminando con Jesús. Por eso los sábados no fallo. Mis discipulados los martes, soy el primero que llego. No llegan primero mis discípulos, no. ¿Por qué? Porque yo sé que después de cada reunión de esa, yo salgo con algo especial. Salgo con, y no el ánimo que me ofrecía una cerveza. Es algo misterioso, pero poderosísimo, que me ha ayudado a vencer los obstáculos durante todos estos años y me ha ayudado a tener grandes conquistas. Lo que Jesús le ofreció a esta mujer, hoy muchas personas lo menosprecian, lo dejan de un lado. Y resulta, yo le agradezco a Dios desde que comprendí esto hace unos años atrás, y en mis ayunos fue que lo comprendí. Se lo conté hace poco a mi hijo, un tiempo de mi crisis en mi cristianismo. Y en uno de mis ayunos, esos que hago cada semana buscando al Señor y abriendo mi vida y exponiéndole mis debilidades, en uno de esos ayunos el Señor me habló acerca de este tema y me dijo: Henry, tú necesitas tomarte la medicina. Y yo: ¿cuál será esa medicina? Tú necesitas ánimo, Henry. Sin ánimo no vas a poder seguir. Sin ánimo no me vas a poder servir. Sin ánimo no vas a poder dejar atrás las tentaciones. Tú necesitas esta medicina, tomártela, y necesito que se la des a mi iglesia. Yo vengo a animarte con el ánimo del Señor. Le dijo: tu fe te ha sanado. Ahora, la palabra que usó el Señor fue espectacular: sanar, porque entre algunas palabras griegas usó esta, sozo. El término sozo se usaba tanto para lo espiritual como para lo físico. No era solamente lo físico, o solo lo espiritual, no, eran las dos cosas. ¿Recuerdan cuando se iba a suicidar este carcelero en Filipo? Que se iba a clavar la espada porque pensó que todos los prisioneros se habían escapado. El apóstol le dio una palabra, esta misma: cree en el Señor Jesucristo y serás. Y usa sozo. En algunas veces se traduce como sanidad física, en otras veces como salvación, porque incluye las dos áreas, lo espiritual y lo material. Sozo significa eso, que Dios quiere salvar nuestra vida para la eternidad, pero también nos quiere salvar de aquí frustrarnos en este planeta, de aquí vivir arruinados en este planeta, en las dos áreas.
Mira cómo lo escribe la versión Reina Valera del 60, ese mismo versículo. Mateo 9:22, mira cómo lo dice la Reina Valera. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha. ¿Sí ves que no usa sanidad, sino usa salvación? ¿Por qué los traductores a veces? Porque sirve para las dos. Porque el sozo para nosotros es difícil comprenderlo en el español, pero los griegos de esa época lo entendieron. Jesús va a cambiar mi vida eterna, mi vida espiritual, pero también me va a cambiar la vida aquí en esta tierra. Uy, qué felicidad tan lindo lo que me ofrece Jesús. Pero lo primero que yo tengo que recibir antes de ver las evidencias es animarme en los caminos de Dios. Hay gente que le pone un ánimo a ir a un paseo y dicen: hijos, mañana a las 4 de la mañana nos levantamos y todos ¡yupi! Le ponen un ánimo a un paseo y no saben que en el paseo van a gastar plata. A veces salen quemados por el sol, pero se enferman de una bacteria porque comieron en la calle alguna cosa por ahí mal. Queridos, a veces para el culto, ya ahorita vamos, después de la alabanza, lo único que podías darle a Dios, porque la prédica es para ti o la prédica es para Dios. Dios necesita que Henry le predique. Qué absurdo. No es para él. La prédica es para nuestro corazón. La prédica es para nuestra mente y nuestros oídos. Lo único que le podías dar a Dios, y hay muchas personas que lo desprecian y no se lo dan, alabarlo, cerrar los ojos y exaltarlo. No se animan en las cosas de Dios y por ende no ven evidencias, como ese ateo Dolina, ese argentino filósofo. No ve a Dios porque lo está buscando. Es como yo querer buscar ranas o sapos en medio de la arena. No, allá no se buscan en los humedales, se busca cerca del agua. Hay personas que no hallan las evidencias porque no están buscando el ánimo en las cosas del Señor, no están fortaleciendo su fe. Dice Proverbios en su capítulo 18, verso 14. Leamos Proverbios 18, 14, dice así: en la enfermedad, está en rojo, el ánimo levanta al enfermo. ¿Qué lo levanta? ¡Wow! Mira la revelación de Dios tan bonita. Cuando alguien está pasando por enfermedad, ¿qué lo va a levantar? Ánimo. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? Ahora leamos un capítulo anterior, Proverbios 17, versículo 22. Dice: gran remedio es el corazón alegre, pero él, está en rojo, ánimo decaído seca los huesos. Si no estabas enfermo, te enfermas y tienes que ir al médico y te dicen: es exceso de estrés, usted está muy preocupado. Proverbios 17 dice que si yo no tengo el ánimo de Dios, voy a terminar enfermándome. Pero Proverbios 18 dice que si yo tengo el ánimo de Dios, aunque esté pasando enfermedad, Dios me levanta. ¡Wow! ¡Qué revelación tan linda! ¡Qué poder que hay en este elemento! El ánimo. Y el ánimo que viene de Él. Ahora leámoslo en el Nuevo Testamento, en las cartas, en las epístolas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9. Dice: pues Dios no nos destinó a sufrir. Cuando tú te acercas a la iglesia, alguien te invita y entras a un discipulado, el destino no dice que vas a ser castigado. Dice: sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez el griego soso, tanto en lo espiritual como en lo material. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, qué interesante lo que dice. No dice que solamente ayunamos. ¿Qué dice a los creyentes? Anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Eso hacía la iglesia de Tesalónica, una sociedad griega y romana de muchos vicios y muchos placeres. Y el Señor dice: los felicito porque entendieron esta clave, este poder magnífico. Y es una iglesia en la que se animan y se edifican
Y por esa razón ya no van a recibir castigo. Por esa razón van a estar unidos. Y por esa razón van a ver las evidencias de los milagros de Dios. Porque se animan con el ánimo del Señor, no con lo que el mundo hace. Llegó diciembre. La gente se anima con baile, la gente se anima con rumba, la gente se anima así y solo salen problemas. Ese ánimo no te sirve. Rechacen ese ánimo barato. Rechacen el ánimo del mundo y abracen el ánimo que viene del Señor. El Señor le ofrece a esta mujer el ánimo y después de eso, fuera hemorragia. Gloria a Dios. Iglesia que tiene el ánimo de Dios es una iglesia que caminará en milagros, prodigios, señales y maravillas. El mes anterior, en los Estados Unidos hay una asociación que se llama Asociación Americana de Salud Cardíaca. Qué increíble. Dios, cómo me ayuda cuando yo voy a predicar. Sin saber estos científicos, muchos de ellos ateos, pero están trabajando para Dios, sin saberlo. Mira el resultado que salió publicado en varias publicaciones científicas de los Estados Unidos. Les voy a mostrar Fortune Well. Es una de las revistas que publica artículos científicos. Dice así, lo voy a leer aquí. La religión y la espiritualidad podrían ser un componente clave en una mejora de salud del corazón. Faltó que pusieran ahí al lado Mateo capítulo 9. Pero son muchos de ellos ateos. Son científicos, pero están trabajando y certificando que la Biblia es la verdad. Los participantes religiosos tuvieron mejores puntuación para la presión arterial, el colesterol y otras métricas que se sabe que influyen en la salud cardiovascular, según el estudio publicado por el Journal of American Heart Association. Wow. Le preguntaban a la gente antes de hacer el estudio, ¿usted es creyente? ¿Creen algo? Sí, yo soy cristiano. Y todos los que decían que eran creyentes, los resultados fueron súper mejores. Por ejemplo, una mayor frecuencia de asistir a los servicios o actividades religiosas. Mira los que vamos a culto. ¿Qué nos pasa? Se asoció con el aumento 16% de posibilidades de cumplir con las métricas intermedias o ideales de nuestra salud. Para la actividad física, un 10% les iba mejor a los que asisten a culto o a discipulado. Para la dieta, 50% para dejar de fumar, 12% para mejorar la presión arterial, 15% la puntuación general de la salud cardiovascular, según el comunicado de prensa. Las múltiples dimensiones de la religiosidad y la espiritualidad estaban asociadas con la mejora de la salud cardiovascular a través de múltiples comportamientos de salud que son extremadamente difíciles de cambiar, como la dieta, la actividad física, el tabaquismo, dijo el autor principal del estudio, el doctor LaPrincess Brewer, cardiólogo preventivo y profesor asistente de medicina de la clínica de Mayo Rochester en Minnesota. El ánimo que viene de Dios tiene una implicación no solo en tu vida espiritual, afecta tu vida física. Luego vas a ver los resultados. Menospreciamos las cosas de Dios como Dolina, ese ateo, o Ert, el otro filósofo ateo alemán. Menospreciamos los caminos del Señor. Menospreciamos recibir ánimo en cada discipulado, ánimo en los penieles, porque a veces queremos lo que tocamos, lo que podemos palpar. Esto nos lleva al siguiente principio. Volvamos a Mateo, en su capítulo 9, versículo 20. Aquí nos menciona el tiempo. Dice, la mujer padecía hace 12 años. ¿Por qué se preocupa Dios hablarnos acerca del tiempo? Voy a explicarlo recurriendo a un teólogo del que ya he hablado aquí bastante, John Gill. Muéstrame una pintura de John Gill. John Gill vivió entre el siglo XVII y siglo XVIII. Un gran teólogo, unos escritos excepcionales, pero lo que más se admira de John Gill es que fue el pastor de una iglesia, nunca en su vida cambió de iglesia. No aceptó otros trabajos, sino fue fiel a la misma congregación por más de 50 años. Allí murió siendo pastor de esa iglesia. Es lo que más se admira de John Gill. Él escribió así acerca de Mateo 9. Dice, esta mujer no había sido negligente. Ella había hecho uso de todos los medios disponibles. Había tomado muchos medicamentos desagradables. Había visitado demasiados médicos. Y en lugar de mejorar, ella estaba
peor. Él dice que se menciona los 12 años para hablarnos de todo el recorrido que la persona tuvo. Las medicinas nuestras serán insuficientes. Ese es el siguiente principio que Jesús nos quiso enseñar. Al mencionar 12 años significa que ella probó muchas cosas. Él nos quiere decir a través de esta enseñanza y este encuentro con este humano que por más que tú le pongas positivismo, buena energía y esas cosas que la gente dice, si no te tomas la medicina de él, cualquier otro ánimo será insuficiente. Seguirás con una frustración en tu corazón. Seguirás en tu alma con un vacío. No verás los resultados requeridos. El ánimo, cuando lo buscamos en piñatas, en fiestas y paseitos, no digo que esté mal esas cosas, por supuesto que no. Pero cuando esas cosas no son, el centro no es Dios, cuando desplazan o cambian a Dios, el día sagrado de culto es reemplazado, es quitado en nuestras vidas por buscar el ánimo en otro lado. Es que estoy cansado, es que quiero relajarme. ¿Estás diciendo que entonces no funciona estar congregados como hermanos? ¿Estás diciendo que lo que le dijo Dios al faraón, qué le dijo Dios a través de Moisés a faraón? Deja ir mi pueblo, ayer lo hablé con los hombres. Deja ir mi pueblo, ¿para qué? Me rinda culto en el desierto. ¿Y cómo le fue a la sociedad egipcia que no quiso el culto? Plagas, destrucción, muerte. ¿Y cómo le fue a la generación que sí quiso el culto? Se abrió el mar rojo, maná, pan del cielo, aguas amargas o envenenadas fueron sanadas. Dios les peleó por ellos. ¿Cuántos quieren el culto? El ánimo del Señor es diferente. El ánimo de Dios es distinto. Se menciona 12 años para demostrarnos a nosotros que nuestros mejores intentos son solamente fracasos. Si no está Dios en el centro, nuestros mejores intentos no funcionarán. Marcos capítulo 5. Yo les dije que Marcos también hablaba de este milagro. Leámoslo. Marcos 5, versículo 26. Había sufrido mucho esta mujer a manos de varios médicos y se había gastado todo el dinero que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. ¿Qué elemento que nos ofrece Marcos tan valioso? Mateo lo obvió, pero Marcos dijo, esto hay que tocarlo. El Señor inspiró a Marcos, el Espíritu Santo tocó a Marcos y dijo, cuéntele que los 12 años los perdieron. Todo lo que yo construyo sin Dios, sí, es como construir sobre la arena. Un día se me cae. Todos esos momentos de bares, de fiestas, de vicios, de internet pornográfico, todo eso es perdido. Sí, no solo perdido, nocivo, hace daño. Pero el ánimo del que yo bebo cuando vengo a congregarme, el ánimo que yo me surto y me nutro cuando voy a un discipulado, ese ánimo me va a cambiar la vida. Es por eso el Señor tomó a estos escritores y les dijo, escriban, que fueron 12 años. Y a Marcos lo toma y le dice, escríbelo, que gastó toda su plática en médicos. No importa la consulta, yo pago. Pero darle al Señor las primicias, saque el billete de 2,000. Vale el médico, vale la botella de licor caro, antiguo, pero Dios no vale. Él es el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a demostrárselo a este mundo, que el Dios que nos ofrece ánimo, el Dios que nosotros tenemos, sí nos hace felices, en lo espiritual y en lo material. Soso es el griego, soso. Volviendo a Mateo 9, versículo 21, hay una expresión importante que nos lleva al siguiente principio. Pensaba, si al menos logro tocar el manto, quedaré sano. Está en rojo, sí, al menos. La medicina de nuestro Dios la vamos a obtener por fe. No es con dinero, tú no tienes que pagar por el ánimo de Dios. Pero sí tienes que arrepentirte de la malicia y de las quejas al asistir a un discipulado, al venir al culto sagrado al Señor. Sí tienes que arrepentirte y tener una fe como un niño, inocencia, pureza. Dios no te cobra
el milagro, la medicina, no te la cobra. Pero puso condición, fe. Fe. Y no cualquier fe. La fe pura. La fe como un niño, dijo Jesús. Esta es una declaración muy honesta. No fue los muchos estudios de que esta mujer tenía. No. No fue la elegancia con que ella vestía y se acercó al Señor, los modales, tampoco. Pero sí tuvo este elemento magnífico, fe. Los teólogos dicen, una fe imperfecta que movió a un Dios perfecto, dicen los teólogos. Esta mujer tuvo una fe imperfecta que movió a un Dios perfecto. ¿Y por qué dice que fe imperfecta? Porque estaba prohibido para los hijos de Dios y para los judíos. Estaba prohibido representar a Dios en elementos materiales. Uno de los mandamientos del decálogo de los 10 que le dio a Moisés dijo, no te harás imágenes de Dios, ni con el metal, ni con el barro, ni con la madera. Tú no puedes hacerlo. Somos tendientes a la idolatría, somos débiles para eso. Así que la fe de esta mujer no era una fe perfecta, sino imperfecta, porque ella quería era tocar lo prohibido para el pueblo. Leamos Deuteronomio 21:8. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. Dice así: el Señor mismo, no dice un manto, una vara, no, ni agua, ni un ramo, ni una flor, ni un cirio, ni una vela. Dice, Dios mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. ¿Cómo es que yo tengo el ánimo? ¿Con un manto? ¿Una vela? ¿Un cirio? Yo tengo el ánimo con Dios mismo. Y Dios no es nada material, Dios es espíritu. Él lo dijo en Deuteronomio, la forma que yo recibo el ánimo, ese elemento inmaterial la manera es buscándolo al Señor, no al manto, no a una capa. Por eso la fe de esta mujer, dicen los teólogos, era una fe imperfecta, pero encontró a un Dios perfecto. Qué lindo cómo lo expresan. ¿Recuerdas esta pintura? ¿Quién está allí? Esa pintura es famosa. Los que la han visto, ¿de quién es ese? ¿Quiénes son esos? El pintor quiso representar el momento donde pusieron a Pablo y Silas en Éfeso con un cepo en los pies. ¿Recuerdan que les pusieron en los pies un cepo? Y los azotaron terriblemente. Y ellos se pusieron a la medianoche a hacer ¿qué? A cantar a Dios. Lo adoraron. Y se produjo un terremoto en la cárcel. Ese cuadro es precioso. ¿Por qué lo traigo esta mañana? Voy a leerte Hechos capítulo 24, versículo 27. Dice, transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo. Pero como Félix, el gobernador, quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Por eso traje la pintura. ¿Cuánto tiempo dice que llevaba Pablo preso en esta ocasión? 2 años. Es duro cuando Dios en 2 años no te responde. Es duro, ¿cierto? Que tú llevas 2 años en la cárcel y eres un predicador. Uy, eres el siervo del Señor y tú dices 2 años y Dios no me ha respondido. Se sufre, ¿verdad? Los que están buscando novia, díganmelo. Digan amén. Se sufre, ¿cierto? Se derraman lágrimas. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás, Señor? 2 años llevaba Pablo. Y mira lo que sucede leyendo el capítulo 23, versículo 11. Vamos atrás. Hechos 23, verso 11. ¿Qué pasó con Pablo allí en la cárcel? A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, toma unas llavecitas, una palanca para que abra la reja. No, ¿qué le ofreció el Señor? Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y después Pablo salió de la cárcel. Primero, ¿qué le ofreció el Señor? ¡Wow! Ánimo.
Lo mismo que aquella mujer. Ahora a un siervo suyo en la cárcel le dice lo mismo. Ánimo. Si estamos animados en los caminos del Señor, ¿será que entonces vamos a ver los milagros? ¿Será que es todo lo que nosotros necesitamos? ¿Este elemento inmaterial nos va a abrir todas las puertas? Voy a terminar con el versículo 22, donde empezamos. Ánimo, hija. Versículo 22. La expresión y la frase ánimo, hija. Aquella mujer no era una mujer pura, sagrada y consagrada a Dios. No. Lo vemos en esa intención de ella tocar el manto. No obedecía a Deuteronomio. No era una mujer que supiera las escrituras. Y si no, jamás hubiera hecho eso, tocar a un hombre. Era una mujer que tenía pecados, por supuesto. Pero cuando se encuentra con nuestro Señor, el Señor no le recrimina los pecados. El Señor no le recuerda el pasado, porque Él no quiere acabar contigo, Él quiere salvarnos. Entonces nuestro Señor le ofrece, yo lo quiero expresar como lo expresó el teólogo Thomas Cook. Thomas Cook es inglés, teólogo inglés del siglo XVIII. Fue uno de los ayudantes del legendario John Wesley, de otro teólogo y predicador increíble, John Wesley. Este teólogo, Thomas Cook, fue ayudante de John Wesley. Y él dijo: Jesús se dirigió a ella de una manera muy tierna y clemente al llamarla hija. Él le mostró su afecto y le ofreció su corazón. No la culpó por lo que había hecho, sino que en cambio la felicitó por su fe en Él. Yo creo esto mismo puede pasar contigo hoy. Al acercarte a darle culto al Señor y a la iglesia, yo creo que nuestro Señor no tiene una vara para acabar contigo, un látigo. No, yo creo que nuestro Señor está esperando lo mismo que hizo esta mujer, que te arrepientas. Lo mismo que hizo con tantos seres humanos con los que se encontró, que nos arrepintamos. Y si nos arrepentimos, entonces nuestro Padre va a traer las evidencias. Primero es el ánimo y luego las evidencias. Eso le dijo a Pablo: ten ánimo. Pablo hubiera querido que el Señor le dijera: ten las llaves, hijo, abre el cerrojo. No le ofreció las llaves. No le ofreció un infiltrado: hijo, aquí está este infiltrado romano, te va a sacar. No, le ofreció ánimo. Pero después del ánimo, Pablo salió. A esta mujer le ofreció el ánimo, y después del ánimo, la enfermedad se fue. Parece que es todo lo que nosotros necesitamos: ánimo. Pero ¿será que para mí también va a funcionar? Juan capítulo 16, con este terminamos, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, dijo Jesús, hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero y otra vez, ¿lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Qué dijo el Señor? Anímense, yo he vencido al mundo. Iglesia que tenga el ánimo de Dios, familia que en sus conexiones con Dios tengan el ánimo de Dios. ¿Cómo haces las conexiones en tu casa? ¿Si te preparan una comida especial? ¿Si lo hacen con el ánimo maravilloso de Dios? Porque el que tenga ese ánimo, dice la Biblia, verá mi victoria. Yo he vencido el mundo. Verá la victoria del Señor. Al concluir, voy a traerte una historia de esta época. Me esfuerzo y Dios precioso me concede estos regalos. En los medios de los Estados Unidos están hablando del lanzamiento de un libro, de un personaje, pero hartos medios lo están registrando. ¿Quién es ese personaje? Pues hoy los traje para ver acá. Muéstrame quién es ese hombre. Vernon finalmente dijo: tenemos que mudarnos. Esta es la casa. Es la casa que Elvis compró para nosotros y en ese tiempo era excelente. Así que todos vivieron aquí primero. No, nosotros nunca nos mudamos a esta casa. Elvis la compró, pero Vernon la cambió porque siempre le gustaron los lotes esquineros porque decía que era más terreno. Así que nunca vivimos en esta casa, pero es la casa que Elvis nos compró.
Ok, o sea, ¿es la 3655? Él, Vernon, intercambió la casa con el agente de bienes raíces por esta casa de aquí, porque tenía un lote de esquinero y ya sabes, nos gustó la forma en que está organizada. Y con Priscila hay una famosa foto. ¿De ella enfrente de la casa? ¿No? Su papá es el que está enfrente de la casa y está junto a mi mamá. Y sabes que todo está bien. Muy bien, ese hombre se llama, el que estaban viendo hablando en el video, se llama Billy Stanley. Muéstrame la foto, hijo. Billy Stanley. Ok, ya lo tenemos ahí. El medio, les traje uno de los medios que lo está publicando, Daily Wright. Dice, colaborando con la fe de Elvis, con Billy Stanley. Elvis Presley. Él es hermano de Elvis Presley. Por eso es que tantos medios en los Estados Unidos están entrevistándolo. El libro que está titulando no es hablar de la vida del rock, no es de hablar de las mujeres. Está diciendo que el libro que está sacando en los Estados Unidos es sobre la fe de Elvis Presley. Yo no sé si tú recuerdas, pero Elvis Presley nació en un hogar cristiano. Elvis Presley aprendió a cantar en la iglesia, en el coro de la iglesia. Entonces este hermano Billy Stanley dice, lo que más me impactó en ese libro, está diciendo, es la fe de Elvis. Quiero mostrarte una foto de Elvis Presley con sus padres. Él es su padre biológico, pero ella es su madrastra. Muéstrame el siguiente. No lo verás con su madre biológica, sino lo ves en las fotos con su madrastra y su padre biológico. ¿Por qué? Porque Elvis Presley sufrió dos pérdidas. Primero, cuando él nació tenía un hermano gemelo. Su hermano falleció en el momento del parto. Y la segunda pérdida fue cuando era adolescente, su mamá falleció. Su padre se volvió a casar y esas son las fotos de las que podemos ver. Ahora les voy a mostrar a los hermanos que Elvis tuvo. Esa es la foto con sus tres hermanos. Hermanos de su padre biológico y de su madrastra. Muéstrame la siguiente, hijo. No, ¿dónde está más cerca? La anterior. No la sacaste. Bueno, muéstrame la foto del libro. Muy bien. Ahí tienen una portada del libro La fe de Elvis, escrito por su hermano Billy Stanley. Uno de los medios que entrevistó a Billy Stanley publicó así la noticia. La fe de Elvis Presley, el hermanastro del cantante, revela detalles sobre los hábitos bíblicos, la generosidad y la creencia en Dios de Elvis Presley. Les voy a mostrar un pedacito de la entrevista. Los hermanos comenzaron a hablar sobre la vida y sobre sus sueños. Está hablando de Elvis con su hermano Billy. Dice que comenzaron a hablar de los sueños y de la vida. Y Elvis le ofreció, ¿qué palabra dice ahí? Wow, nuestro tema, por eso es que lo traigo, me sorprendió. Dice que la última conversación que Billy tuvo con Elvis Presley fue él dándole aliento y ánimo. ¿A qué? A las mujeres, a las drogas, ¿a qué? Sigo la entrevista. Stanley también reflexionó sobre su conversación final con Elvis, una charla que se desarrolló solo 2 días antes de que el cantante muriera. Mientras Elvis ayudaba a su hermano a encontrar una lesión menor en el baño, los dos se miraron en el espejo y tuvieron una conversación sincera. Elvis le dijo, ¿crees que Dios nos perdona por todos nuestros pecados? Y yo le dije, sí, dijo Stanley. Me tomó por sorpresa con esa pregunta y le dije, sí, lo hemos leído muchas veces y también tú me lo has dicho. Y esto es lo que he aprendido en la iglesia. Elvis Presley dijo, bien, solo quería asegurarme de que lo sepas. Stanley dijo que espera que su nuevo libro, The Fate of Elvis, ofrezca una nueva lente en la vida de Elvis y en la fe. Pero lo más importante,
quiere que la gente descubra una relación con Jesús como resultado de esa fe, de ese libro. Una cosa que espero es que ellos mismos tengan una relación con Dios, ya que el artista más famoso de todos los tiempos tuvo una relación con Él. Me sorprendió. Su hermano, cuando murió, les voy a resumir rápidamente, porque sé que nos vamos a identificar, porque esto es común al género humano, sufrir pérdidas, tener decepciones. No le pasó solo a la mujer de Mateo capítulo 9, no les pasó solo al apóstol Pablo en Hechos 17 y Hechos 18. Esto nos pasa a todos. Cuando Elvis Presley muere, sus hermanos son devastados. ¿Por qué? Su papá se había divorciado de la nueva esposa de su madrastra. Cuando ellos estaban muy jovencitos, su padre era un hombre mujeriego. Se separó para irse con otra mujer y los 3 hermanos le dijeron: el que nos ha cuidado eres tú, el que nos ha llevado a la iglesia eres tú, permítenos estar contigo. Y no se fueron con su papá, y los 3 hermanos se quedaron con Elvis y eran los que le ayudaban a pasar las cosas. Este hermano Billy, en toda la entrevista dice: yo era el encargado de cargarle la Biblia a Elvis. Él me ordenó que no se me fuera a quedar en ninguna presentación. Yo era el que la llevaba para Elvis leerla antes de las presentaciones. Yo sé que tú has visto videos. Elvis Presley mueve la cadera, Elvis Presley ríe y grita, pero hay algunos videos donde lo ves llorando. ¿Y cuando Elvis llora en los conciertos? Cuando empieza a cantar How great you are, how great you are, cuán grande es Él. En los conciertos de rock, sí, se ponía a cantar esa canción, era su preferida, cuán grande es Él. Y se ponía a llorar Elvis. Su hermano Billy, después de la muerte de Elvis Presley, le dio tan duro que se volvió un drogadicto. Vivió en las calles, quedó despedazado. Un día tuvo un sueño, él dice, que Elvis se le aparecía y le decía: ¿qué estás haciendo con tu vida? Y esto lo sacudió, se fue a un centro de rehabilitación, se acordó de las últimas palabras que Elvis le dijo: ¿crees que Dios perdona todos los pecados? Y volvió a la iglesia y se consagró a Dios. Entonces, lo sorprendente, y de eso se trata este libro, muy parecido a Mateo 9. Alguien pudiera decir: yo hubiera querido ser hermano de Elvis Presley para que me dejara una mansión, una casa. Yo hubiera querido ser hermano de Elvis Presley para que me dejara contactos en la disquera y yo también cantar y ser el duro. Pero él dice: yo salí de las drogas, dice Billy Stanley, el hermanastro. Yo tengo una nueva oportunidad y quiero contarle al mundo con este libro. ¿Por qué? Porque tuve un hermano que la última conversación no me dio plata, no me dio contactos, no me dio mujeres, sino la última conversación que tuvimos me dio ánimo en el perdón de Dios. ¡Wow! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué haces con oro y plata y con un castillo y viviendo en estrato 6 si tu corazón está roto? ¿Qué haces con plata? ¿Qué haces con amigos y pornografía si tu corazón está destrozado? Eso no sirve para nada. Pero tú, con ánimo de cualquier lucha, con el ánimo de Dios, sales adelante. De esa te levantas 1 y 1000 veces más. Te vuelves a levantar si tienes el ánimo de Dios, la fuerza de Dios dentro de ti. Increíble. Yo creo que Dios dijo a Billy Stanley, el hermanastro de Elvis Presley: todavía no saque el libro, todavía no lo saque. ¿Por qué? Porque Henry tiene que predicar en octubre en Veracá. Dios siempre me ayuda tanto, estoy feliz con ese Dios. Una evidencia poderosa de nuestro tiempo, un hombre que está testificando en un libro que la plata no sirvió de Elvis Presley, la fama no sirvió, pero sirvió una cosa: el ánimo en Dios que su hermano le ofreció.